soy Jessica Martínez y me alegro de poder responderles, ¿es Jesús Dios? Primero quiero aclarar que mi respuesta está basada en la Biblia, en estudios y comentarios bíblicos y en el libro Más que un carpintero de Josh McDowell. Para empezar, Jesús proclamó ser Dios, no con estas exactas palabras, pero en Juan 10:30 Jesús dice, yo y el Padre uno somos. A simple vista no parece que esté diciendo yo soy Dios. Sin embargo, la igualdad de Jesús con el Padre muestra su divinidad y eternidad. De hecho, la reacción de los judíos a su declaración fue, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Los judíos claramente entendieron la declaración de Jesús al afirmar ser Dios. Jesús nunca los corrigió diciéndoles, yo no afirmé ser Dios. En Juan 5:58 hay otro ejemplo. Jesús les dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy. La respuesta de los judíos fue muy similar. Tomaron piedras para matarlo por blasfemia. Estas afirmaciones que hizo Jesús hacen que se caigan todas las otras creencias donde se considera a Jesús solamente un profeta o un buen moralista. Muchas personas están de acuerdo con estas declaraciones, sin darse cuenta de que este razonamiento no es correcto. Jesús fue un gran maestro, sí, pero fue más que eso, porque lo que hace notable a Jesús no son solo sus enseñanzas, aunque estas son suficientes para darle distinción, pero lo más importante de Jesús es Él mismo. Jesús afirmó ser Dios, por lo que esta declaración es cierta o falsa. No dejó cabida para intermedios. Para empezar, asumamos que esta declaración es falsa. Si Jesús no fuera Dios, hay dos opciones. O Él sabía que era falsa o no lo sabía. Es decir, si Jesús sabía que era falsa, lo haría a Él un mentiroso. Si este fuera el caso, Jesús pudo haberse presentado al pueblo egipcio o a Grecia, donde hay múltiples dioses, y no hubiese sido problema para Él. Sin embargo, Él se presentó a los judíos y no solo eso, sino que cumplió más de 600 profecías durante su vida, muerte y resurrección. Además de la manifestación de eventos sobrenaturales que lo acompañaron durante sus 3 años de ministerio y después de su resurrección hasta hoy. El historiador Philip Schaff nos ofrece otro argumento muy interesante. ¿Cómo hubiera podido un impostor haber inventado y mantenido consistentemente de principio a fin el carácter más puro y noble que se ha conocido en la historia con el más perfecto aire de verdad y realidad? ¿Cómo hubiera podido concebir y desarrollar exitosamente un plan de beneficencia sin paralelo de magnitud moral y de sublimidad y sacrificar su propia vida por él en presencia de los más vigorosos prejuicios de su pueblo y de su época? Alguien que viva como Jesús vivió, que enseñe como Jesús enseñó y muera como Jesús murió, no puede ser un mentiroso. La otra alternativa, si la declaración fuera falsa, es que él se creía Dios. ¿Acaso tenía Jesús demencia? En Jesús no observamos las anormalidades ni el desequilibrio que puede notarse en los dementes. De hecho, la cordura y profundidad de sus enseñanzas solo apoyan el argumento que favorece a su total sanidad mental. Su discurso presenta el plano para una vida humana exitosa, llena de optimismo, salud mental y contentamiento. Ha ayudado por siglos a cambiar vidas para bien. William Leakey, uno de los más notables historiadores de Gran Bretaña y decidido oponente al cristianismo organizado, escribe de Jesús que ha inspirado a los corazones de los hombres con un amor apasionado. Se ha manifestado capaz de actuar en todas las edades, las naciones, los temperamentos y las condiciones. No solo ha sido el más sublime ejemplo de virtud, sino el más fuerte incentivo para la práctica de ella. El simple resumen de estos 3 cortos años de vida activa ha hecho más para regenerar y suavizar a la humanidad que todas las discusiones de los filósofos y las exhortaciones de los moralistas. Tenemos que decidir si Jesús es quien dice ser. En lo personal considero que Jesús no fue ni mentiroso ni demente, por lo que queda aceptar que la declaración es verdadera. Jesús es Dios. En la Biblia hay otros aspectos que nos indican que Jesús es Dios. Por ejemplo, el perdón de pecados.
En Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Perdonar pecados es una capacidad que pertenece solo a Dios. Jesús también perdonó los pecados de la gente que le seguía o que él sanaba. Incluso en la misma cruz perdonó al ladrón que estaba crucificado al lado de él. Otro aspecto es la eternidad. Colosenses 1:17 dice: y Él, refiriéndose a Cristo, es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Juan 1:1 dice que en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En otros pasajes se refieren a Jesús como el Verbo. Juan 1:14 dice que aquel Verbo fue hecho carne. Esto indica que Dios se hizo carne, que se hizo hombre en la persona de Jesús. Tomemos en cuenta también la declaración de otros en las Escrituras. Con respecto a Jesús, Tomás, el discípulo, declaró: Señor mío y Dios mío, en Juan 20:28. Tito 2:13 nos anima a esperar la venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En Hebreos 1:8 el Padre declara de Jesús: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. El Padre se refiere a Jesús como oh Dios. Otro aspecto súper importante es la adoración. En Apocalipsis 19:10, un ángel ordenó al apóstol Juan adorar solamente a Dios. El texto dice: me arrodillé a los pies del ángel para adorarlo, pero él me dijo: no hagas eso, pues yo soy siervo de Dios, lo mismo que tú y tus hermanos, que siguen fieles al testimonio de Jesús. Adora a Dios. Jesús recibe adoración incluso desde que nació. En Mateo 2:11 nos relata que siendo aún un bebé, le adoraron. En Mateo 14:33 los discípulos lo adoraron. Así como estas, hay muchas otras citas bíblicas. Él nunca reprendió a la gente por adorarle. Si Jesús no fuera Dios, Él les hubiese reprendido, justamente como lo hizo cuando fue tentado por Satanás. En Mateo 4:10 Jesús le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Se ve que Jesús estaba muy consciente de que la adoración pertenece solo a Dios. Por último, quiero leer este texto en Filipenses 2, del 5 al 11. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Si tienes más dudas, escríbele al pastor José Luis o a la Iglesia Latina y con mucho gusto seguiremos investigando e indagando para encontrar las respuestas. Muchas gracias. Dios te bendiga.